Buenos días. Nuevamente continuando con las clases virtuales, en esta oportunidad vamos a continuar con la clase dentro del curso de medidas inmediatas en situación de emergencia, lo relacionado al plan de emergencia. Eh, yo quería decirles de que antes de esto es importante recordar qué cosa es el plan de emergencia. Ya habíamos hablado en la clase pasada que el plan de emergencia es muy importante para toda empresa, entidad e institución. Eso lo vuelvo a recalcar. Y realmente este instrumento define políticos, objetivos, estrategias, acciones y programas mediante las cuales se deben de orientar las actividades intra e intrainstitucionales, pero con la finalidad única de mitigar riesgos y sobre todo para la atención de emergencias, rehabilitación en caso de desastre y entrenamiento del personal para aplicar dichas técnicas. Esto es muy importante porque va a permitir que las empresas conozcan anteladamente qué es lo que todo el personal integrante de la empresa conozca anteladamente qué es lo que tiene que hacer. ¿Quiénes presentan este plan de emergencia? Habíamos hablado en la clase pasada que esto presentan todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado o público que conducen, administran empresas, instalaciones, edificaciones, recintos. Quiere decir, todas las empresas que realmente tienen instituciones necesitan obligatoriamente de un plan de emergencia. Y esto lo desarrollan pues quien disponga de una formación adecuada, o sea, ustedes, eh, y aquellos que obviamente tienen que conocer las instalaciones y que esté orientado a ejecutar el plan. Y todo pues importante también porque ya ustedes con este plan de emergencia conocerán el proceso. Las características del plan de emergencia, importante es que debe formularse por escrito y por sobre todo tiene que tener la aprobación de la máxima autoridad, porque ya ustedes saben de que la aprobación por la máxima autoridad le da el peso necesario para poder dar cumplimiento al mismo. Y por supuesto, hemos hablado también que debe ser difundido ampliamente para su conocimiento general. Y esto implica, lo que habíamos hablado, de que todo el personal tiene que firmar en una relación después de haber recibido esta instrucción. En el caso de las empresas, es importante que cada elemento de la empresa tiene que tener conocimiento y de acuerdo a la actividad que realicen, muchas veces ellos no están en la instrucción programada, pero es importante que particularmente se le haga conocer y debe firmar. Entonces, esta enseñanza debe ser verificada y regularmente debe de ser practicado a través de simulacros. Entonces, este plan de emergencia se hace para evitar cualquier eventualidad y efectos destructivos, por lo que nadie está libre de alguna emergencia, llámese un sismo o llámese un incendio. Y esto pues se traduce en acciones que orienten, como le dije, a la prevención y mitigación de riesgos, por sobre todo para permitir proteger la integridad de la vida, que es lo más importante, y la protección también de las instalaciones. Es importante también este plan de emergencia porque identifica y valora los riesgos que puedan generar emergencias, organiza los medios humanos y materiales que permitan hacer frente a las emergencias y se aplican también los procedimientos operativos ya previamente establecidos para restablecer las condiciones normales de operación en lo posible en el menor tiempo que ésta se realice. Y luego reducir por sobre todo las pérdidas humanas y económicas, que eso es lo más importante. Ya habíamos visto también en la anterior clase, pero es por eso les digo que es importante volver a recordar, porque una cosa es el plan de emergencia y otra cosa es el plan de contingencia. El plan de emergencia contiene al plan de contingencia. El plan de emergencia se establece en el marco general de la planificación de cómo afrontar una situación de emergencia por parte de toda la empresa o institución y realmente acá se encuentra una información muy amplia de responsabilidades, sobre todo
políticas, recursos, organización, revisión de sistemas de comunicación, etcétera. Mientras que el plan de contingencia, dijimos, que determina los procedimientos específicos, operacionales específicos, para realizar en una emergencia particular, ya sea sismos, incendios, derrames, etc. Mejor dicho, el plan de emergencia contiene al plan de contingencia. Para tener en cuenta, es importante tener en cuenta las 4 etapas de un plan de emergencia, ¿no? Eh, las 4 etapas del plan de emergencia está establecido. En una primera etapa es un estudio técnico, la que ustedes van a hacer. En una segunda etapa es la estructura operativa y administrativa. Una tercera etapa es la realización del plan de evacuación. Y una cuarta etapa es la preparación del plan de emergencia propiamente dicho. En la etapa 1, como habíamos manifestado en la anterior diapositiva, el estudio técnico, se debe realizar desde ya un diagnóstico que justifique la implementación del plan de emergencia. Este diagnóstico es un estudio de manera muy detallada en la cual se establece para qué se va a hacer el plan de emergencia como resultado de la evaluación ante los posibles desastres naturales y tecnológicos que puedan afectar la institución o la empresa, como son incendio, explosión, inundaciones, terremotos, etcétera, aquello pues que puede implicar riesgos a todo el grupo humano y en general a la empresa a la que ustedes sirven. Como le dije, ese diagnóstico está establecido en un análisis de amenazas, el análisis de vulnerabilidades y los escenarios de riesgos. En cuanto al análisis de amenazas, es importante hacernos la pregunta: ¿cuántas amenazas generaría un mayor daño? ¿Y cuál es la que se podría presentar más frecuentemente? Y todo esto se realiza fundamentalmente a través de una lluvia de ideas con el equipo de trabajo. Este análisis de amenazas se categorizan en 4. La primera es la que constituye una amenaza de corta recurrencia, se sugiere menor de 5 a 10 años. La segunda se sugiere mayor de 10 años. Esta tercera también se sugiere 5 a 10 años. Y la cuarta es la de mayor a 10 años. En esta primera etapa, en el análisis de la amenaza, también es importante ver la parte de la revisión técnica y la evaluación de las amenazas. En la revisión técnica, para cada amenaza descrita, se debe revisar los estudios o investigaciones ya realizados, las investigaciones que se están llevando a cabo y la revisión de la vigilancia y monitoreo necesaria de todas las amenazas que puedan existir. Esta evaluación, para cada una de estas amenazas, se deben de identificar un registro de análisis histórico. Quiere decir, hay que buscar siempre el histórico, todos los antecedentes que se han podido determinar, las magnitudes, las áreas de influencia, la probabilidad, frecuencia, recurrencia y la zonificación relativa. Entonces también en el análisis de la vulnerabilidad se puede ver los elementos expuestos, llámese las poblaciones, áreas o sectores expuestos en la empresa, características de la población expuesta, llámese, o del grupo en la cual está siendo objeto para el plan de emergencia, ya sea número de personas, número de habitantes, estado de salud, actividades económicas. El otro aspecto también en el análisis de vulnerabilidad está el nivel de organización, nivel de conocimiento sobre el riesgo y la capacidad de respuestas, el nivel de conocimiento sobre el riesgo y la actitud que demuestra el grupo humano para la participación y diseño en la ejecución de los planes. En el escenario de riesgos, dentro de la etapa primera, el plan de emergencia de una empresa debe recoger los supuestos de actuación que parezcan más probables de que pudieran ocurrir en estas instalaciones, producto también de lo que la empresa realiza. Si una empresa se dedica a la fabricación de explosivos, lo más probable es de que sea objeto de un incendio.
y así sucesivamente, es de acuerdo por sobre todo a lo que la empresa en este caso realice a priori. Eh, la estimación se considera en términos de máximo probable, intermedio o mínima probable. Siguiendo el escenario de riesgos en esta primera etapa, en la planeación por escenario, se determinarán escenarios para sustentar y articular sobre y con los imaginarios reales de la población. Esto quiere decir, se van viendo los diferentes tipos de posibilidades que puedan darse. Esto permitirá, como beneficios, una mayor agilidad, una mejor racionalización de recursos para contener esta amenaza o este riesgo. Las variables que se definen en la planeación por estos diferentes tipos de escenarios que se pueda presentar son el personal, de acuerdo a la cantidad de personal que hubiera, los diferentes tipos de maquinaria y equipo, la herramienta y aparejos portátiles, transportes y servicios de apoyo. En este escenario de riesgos también hay estrategias para enfrentar con éxito los eventos imprevistos. Por eso que es importante predeterminar los procedimientos y estrategias a emplear. Este procedimiento se logra realmente definiendo los escenarios hipotéticos, pero primero empezando por aquellos peligrosos donde realmente la vulnerabilidad es más alta. Como ustedes saben, por ejemplo, en un escenario de incendio, se determina previamente los elementos necesarios para enfrentarlos con éxito. El personal necesario disponible, si es suficiente o no, la maquinaria y equipo, lo que puedan disponer, dónde se pueda buscar o conseguir, llámese extintores, grúas, en fin, herramientas y aparejos portátiles, los disponibles si son suficientes, el transporte disponible si es suficiente, los servicios y apoyo si son suficientes, dónde se ubican, dónde se consiguen, llámese especialistas en rescate, servicios de alimentación, etc. En la segunda etapa es la parte de la estructura operativa y administrativa, en donde la primera condición para desarrollar el plan de emergencia en una empresa, en una institución, es contar con una política de la gerencia que le dé prioridad a la prevención y control de los riesgos. Qué importante es hacer que se tome conciencia y sobre todo se le dé la prioridad y actuar con la responsabilidad, la actitud responsable de la gerencia para poder efectuar estos aspectos. La política para el desarrollo de un plan de emergencia se debe determinar como una política central, porque la importancia es muy grande cuando se le da la debida importancia. Esta política del plan de emergencia propicia pues las condiciones de seguridad necesaria para todas las personas que están dentro de la empresa. Y la otra es disminuye o controla los factores que generen emergencia. Los objetivos del plan de emergencia es la de facilitar la evacuación total o parcial de las instalaciones industriales, proteger el ambiente de la contaminación, garantizar los medios de atención básica para estos casos y preservar los bienes o activos de los daños que puedan generar como consecuencia de las emergencias. En la etapa 3 corresponde pues a la realización del plan de evacuación. En esta etapa 3 del plan de evacuación no es sino una serie de actividades o conjunto de actividades y procedimientos que tienden fundamentalmente a conservar la vida y la integridad física de las personas, desalojándolas de una zona de riesgo a una zona segura en el menor tiempo posible durante una emergencia. Entonces, y acá es importante porque se debe definir la función de diferentes elementos que son importantes en este aspecto, como son los coordinadores, alarmas, puntos vulnerables, vías de evacuación, sitios de reunión, señalización, demarcaciones, etc. Y esto, desde ya se les va indicando qué aspectos o procedimientos importantes se debe tener en cuenta. Por lo tanto, se deben de identificar las amenazas
para determinar qué tan probable es que se dé dicha amenaza o desencadene en una situación de emergencia. Luego de conocer la naturaleza de esas amenazas, hay que definir los recursos con los cuales se cuenta para evitar y atender una emergencia. En base a esto se deben definir pues las diferentes acciones para realizar la capacitación y entrenamiento para llevar a cabo el plan de emergencia. La preparación del plan de emergencia, toda empresa en esta cuarta etapa necesita definir e implementar su plan de emergencia que le permite estar preparado para prevenir y actuar en caso de ser necesario. En esta etapa se debe considerar importante este aspecto de las brigadas de emergencia, definiendo por sobre todo la organización, la capacitación, mantenimiento, actualización y ejercicio. En el tema de la organización, es importante que ustedes deben de tener en cuenta que debe colocarse siempre a las personas idóneas en el puesto para que puedan actuar eficientemente dada la emergencia. Importantísima la capacitación. Muy importante es de que todo el personal integrante que está incluido en este plan de emergencia debe conocer, pero para eso se debe de capacitar y permanentemente irles haciendo recordar. Luego, el mantenimiento de los mismos, es importante tener siempre presente que ellos deben siempre actuar de manera tal de que conlleven a un importante mantenimiento y conocimiento de este plan de emergencia con una actualización permanente, porque de año a año las circunstancias y las situaciones cambian, y por sobre todas las cosas, hacer ejercicios y prácticas. Qué importante es por eso el plan de evacuación y los simulacros de evacuación. Dentro de él, teniendo en cuenta las comunicaciones y alarmas, los sistemas de protección, el comportamiento humano, porque en este caso las personas actúan de diferentes maneras cuando esto se da la emergencia, y es importante que tomen conciencia de cómo deben de actuar frente a una situación dada. Ubicación de equipos, el procedimiento y toma de decisiones, importantísimo, la toma de decisiones en situaciones de emergencia, la interacción con grupos externos, cumplimiento de objetivos y sobre todo el tiempo de reacción de los coordinadores, brigadistas y trabajadores que están incluidos dentro del plan de emergencia. Estos y los simulacros tienen una gran importancia que muchas veces gran parte de los que forman parte de una empresa no le dan la importancia. Ya habíamos comentado, se comenta mucho, como hemos visto los simulacros que hace Defensa Civil, no le dan el peso y la importancia. Y estos simulacros precisamente sirven para verificar el estado de preparación de la organización en el manejo eficaz de una emergencia. Parece mentira, muchas veces cuando la situación no se da o está en una aparente tranquilidad, no se le da la debida importancia y en este caso a los simulacros, y tampoco a veces no se permite evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación, y eso habría que hacerles tomar conciencia, porque nadie está libre de que pueda ocurrir en algún momento. Luego también estos simulacros o prácticas, como quiera llamarse, sirven para disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante la situación de emergencia y promueve la difusión del plan de los empleados para afrontar una situación de emergencia de manera eficiente. Y por último, se mide la capacidad de respuesta de grupos y organización ante un posible ocurrencia. Entonces, en este caso, ya debidamente realizado la evaluación y todo ello, como ustedes pueden ver en la diapositiva, es importante pues que el grupo de personas que laboran en una institución sepan realmente el lugar donde están ubicados, pero para eso, cuando se hace el simulacro, precisamente verifica el accionar de todos y cada uno de los elementos que conduce, para que puedan primero tranquilizarse y conducir bien este plan de emergencia. Muchas gracias.